Ya estamos aquí con la presencia del economista José Luis Machinea para analizar los principales temas económicos de esta última semana. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá. Gracias por venir. Una semana en la que continúa la tensión en el mercado cambiario, con el dólar blue acercándose de casi tocando los 16 pesos. José Luis, ¿crees que el gobierno va a restablecer o va a lograr restablecer la calma cambiaria con la estrategia que viene utilizando hasta este momento? No, con la que viene utilizando hasta ahora definitivamente no. Siempre está la posibilidad que cambie la estrategia. Pasó en enero, ¿no? Que cambió una estrategia, aunque sea con efectos de corto plazo. Pero con la estrategia que está utilizando no, porque lo que hay es mucha incertidumbre, por obvias razones, ¿no? No solamente por el tema de la negociación o la falta de negociación, yo diría, con el tema de la deuda, sino por un gasto público que crece a un ritmo de 45% por año. Esto del gasto público, esta idea de que aumentando mucho el gasto público yo siempre consigo reactivar, es un poco rara, ¿no? Ha evitado quizás una profundización de la recesión. Si uno veía el otro día los índices del INDEC, No, el único agregado económico que aumentó. Es que normalmente pasa eso. Ahora, yo pregunto lo siguiente, ¿y qué pasa si tiene éxito y aumenta la demanda? Entonces va la gente y intenta comprar más autos y resulta que los señores no pueden producir autos porque no pueden importar las partes. Claro, sí. Quiero decir, la restricción está en el sector externo. Yo no puedo aumentar la demanda mientras no resuelva la restricción del sector externo, porque si no la consecuencia de esto es simplemente generar más incertidumbre. Y aumentar la demanda se genera más incertidumbre y, entre otras cosas, super blue. O sea, no se entiende bien cuál es la verdad contradictoria, ¿no? Claro, No se sabe cuáles son las prioridades del gobierno, ¿no? Claro, Sí. ¿cuál es la restricción que tiene esta economía? Es el sector externo. Entonces yo, por más que intente aumentar la demanda de tipo keynesiano, en otros momentos sí tendría efecto. Y hoy no, porque no puedo producir nada. Genera más presión en el mercado cambiario. Exactamente. De todas formas, ¿cuáles crees que son las opciones que tiene hoy a mano el gobierno, sin hablar de un cambio en el esquema económico, ¿no? Justamente vos diste el ejemplo de lo que hizo a principios de año. ¿Crees que una solución de esas características está al alcance del gobierno en este momento? Sí, yo creo que sí, digamos, eso lo puede hacer. Lo que pasa es que los efectos de una medida de ese tipo serían de más corto plazo, ¿no? Uno devaluaría una restricción monetaria, algo pararía el blue, pero me parece que... ¿O un aumento de las tasas de interés? No, perdón, no dije eso, pero sí, con aumento de tasa de interés quise decir. Un aumento de las tasas de interés pararía un poco el blue, pero me parece que por un periodo de tiempo más corto que el que lo paró los primeros 3 meses del año, ¿no? Porque hay otro conjunto de expectativas que van por el lado de qué va a hacer la Argentina con su deuda, va a arreglar, no va a arreglar. Cada vez más uno tiene la sensación de que no va a arreglar y definitivamente eso está afectando las expectativas y eso está afectando el blue. Aunque en este caso el blue parece ser que está aumentando básicamente porque los importadores no pueden pagar. Se están volcando hacia el mercado paralelo. Claro, al contado con liqui, como dicen, ¿no? Entonces compran más bonos para tratar de pagar afuera, para así poder importar algo, y eso está presionando, yo diría, hoy, en el mercado, en el blue. Así que mientras, de vuelta, aparece la restricción externa como el principal limitante, ¿no? Ahora, José Luis, hablar de restricción externa no es un poco también echarle la culpa a algo de afuera, en este caso a la falta de dólares, quién sabe por qué. No hay como una tendencia al gobierno a echarle siempre la culpa a otro, ¿no? Uno dice, bueno, restricción externa, algo que no tiene nada que ver con el modelo, con lo que se está haciendo del gobierno. No, pero nosotros nos inventamos la restricción externa. Muchos gobiernos se inventan restricciones externas. ¿Por qué? Porque hacen políticas que aumentan mucho la demanda, atrasan el tipo de cambio y finalmente uno no tiene las divisas para importar lo que necesita. Este uno se lo inventó, esto sería un récord histórico. Digo, récord histórico porque nunca la situación externa fue tan buena para la Argentina como en los últimos 10 años, ¿no? Digo, nunca. Entonces, en términos de precio de las commodities, que te levanta la restricción externa, en términos de financiamiento de los mercados financieros, no tenemos deuda. ¿Cómo podemos tener una restricción externa? Claro, pero parece que algún problemita de afuera hay en el sentido de que la soja está en un mínimo realmente importante en muchos años y el Brasil también comenzó a devaluar. ¿Cómo ves esto? ¿Puede seguir afectando a Argentina? No, yo creo que efectivamente, tenemos esta restricción externa aún antes que el precio de la soja cayera. Ahora cayó el precio de la soja, algo del trigo, el maíz, etcétera. Tenemos 7, 8 mil millones de dólares menos y esto hace la restricción externa todavía más apremiante y hace más incomprensible esta estrategia
de patrias o buitres, ¿no? Esta dicotomía. A mí me parece que la dicotomía es cada vez más recesión o no recesión, desempleo o empleo. Digo, esta idea de seguir esta pelea es cada vez más desempleo, más recesión, y lo que uno no llega a entender es por qué estamos en esto. No que sea fácil, pero el gobierno tampoco la tenía tan difícil con un acceso al financiamiento externo, y esto es lo que pensó el gobierno, ¿no? Para eso hizo todas las cosas que hizo hasta ahora, y de repente fíjense ustedes, por una cosa que en el margen no es menor, ¿no? Estamos hablando posiblemente en el margen entre lo que el gobierno está dispuesto a pagar y los otros están dispuestos a aceptar. Estamos hablando de 8, 9 mil millones de dólares. ¿1,5 puntos del producto? ¿Cuánto estamos perdiendo con la recesión? No, indudablemente. Digo, indudablemente. No me cierra desde el punto de vista económico, no me cierra desde el punto de vista del bienestar, no me cierra desde el punto de vista del empleo. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Hay mucha incertidumbre, porque hay gente que sigue pensando no nos van a arreglar, justamente porque parece tan absurdo todo esto. Yo no sé. Esta semana, por ejemplo, ingresaron 370 millones de dólares de China de un préstamo que por un total aparentemente de 4.700 millones. ¿Crees que el gobierno puede encontrar algún respiro por el lado de estos acuerdos que ha firmado con China? Chiquito, pero solamente hablar de la soja estamos hablando de 7.000 millones de dólares. Sí, lo decimos, el swap con China es de 10.000 millones de dólares, los préstamos de 4.700 millones, estamos hablando de 15.000 millones de dólares. Sí, pero si se ejecutara todo. Sí, ya. pero digo, los chinos van a mostrar alguna buena voluntad y van a dar 700 millones por un plazo corto de tiempo, pero no creo, salvo que me equivoque, que estén dispuestos a poner semejante cantidad de plata en Argentina, ¿no? Yo me acuerdo una vez estaba en una reunión del Banco Mundial y del Fondo en Washington y alguien estaba, el señor que dirigía las finanzas de China, un fondo chino, y alguien me preguntó, ¿ustedes están dispuestos a ayudar a Europa en esta circunstancia? Yo me miró y dice, mire, yo a qué me dedico es a maximizar los ingresos del fondo chino, para el bienestar de los chinos, no para ayudar a nadie. ¿No? Bueno, pero por ahí hay intereses. Intereses de otro tipo, geopolíticos, ¿no? puede Sí. ser, pero. Bueno, también. Pero con un gobierno que se va. Muerta, con un gobierno digo, ¿no? que se va. No. ¿Sí? Sí, no, es cierto eso que vos decís. No, a ver, yo creo que este país tiene. Hay expectativas razonables. Vaca muerta creo que se ha exagerado mucho, no con respecto al potencial, sino a que esto va a pasar rápido de vaca muerta. Va a necesitar un tiempo largo, mucha inversión, etcétera, etcétera. Así que en cualquier caso viviremos un periodo un poco de zozobra. Lo que sugerís es que todos los potenciales inversores están aguardando tal vez al cambio de gobierno para recién ahí comenzar a invertir. Pero fíjate, vos sabés mejor que yo, digo, ¿por qué voy a invertir con un dólar de 8 si el paralelo vale 16? Por más que el real no sea 16, pero no, el paralelo está 16 y yo si voy a Argentina me dan 8 para una inversión. La gente va a esperar. No, y justamente acá, ¿no? Porque se ha esbozado el rumor, ¿no? O planteado el rumor de que el gobierno podría desdoblar el mercado cambiario, ¿no? Ya se lo ha dicho muchas veces, pero sonó con mucha fuerza en los últimos días. Sería una solución esto que vos planteás, ¿no? Porque algunos inversores podrían ingresar a un dólar parecido al paralelo, ¿no? No, definitivamente, yo lo planteé también en algún momento, hace 1 o 2 años. Ahora, simplemente desdoblar soluciona en parte la restricción externa a costa de un shock inflacionario de proporciones, ¿no? Depende de qué es lo que volquemos hacia ese mercado. Claro, pero está bien, pero si vamos a volcar, por ejemplo, los dólares de importaciones, que para eso lo vas a hacer, supongo, pero en parte. hay importaciones esenciales y entran también por ahí flujos de capitales. No, es que definitivamente la idea de desdoblar tiene que ver con los flujos de capitales, así que yo creo que sí, pero al mismo tiempo si no mandamos mucho ahí, no aliviamos la restricción externa y eso tiene un impacto inflacionario. Ahora, yo siempre me pareció bien el desdoblamiento cambiario en un contexto de un programa más integral, ¿no? No solamente desdoblar como producción. Pero se habla de tantas cosas en estos días, ¿no? Sí, el tema es que uno tiene un poco de memoria, ¿no? Y cada vez que se desdobló el mercado cambiario en la Argentina, las cosas no terminaron muy bien y siempre a la larga se tendió al tipo de cambio más alto. Entonces la gente también especuló con eso. Así es. No, yo creo que el desdoblamiento cambiario no es solución de largo plazo, es simplemente un instrumento, una herramienta en la medida que voy ordenando, voy ordenando las cosas y cuando ya unifico ya tengo una cosa más ordenada. No es que sacar ¿cómo se dice? De la galera, un pajarito de la galera o un conejo, no me salía. Un conejo de una galera, con desdoblamiento cambiario, digamos. Sería funcional al sector externo
insisto, en el contexto de un plan integral, que es lo que no se ve y lo que parece cada vez más difícil que el gobierno, en el poco tiempo que tiene por delante, o relativo poco tiempo que tiene por delante, difícilmente, si no lo hizo durante estos años, que lo vaya a hacer ahora, ¿no? Y si ese plan quisiera contener la inflación, ¿cuál debería ser la medida principal? Y es que yo creo que tiene que ser una cosa, 30 segundos. Sí, una medida integral, ¿no? Digo, primero, lo que no puede hacer es aumentar el gasto público 45%, porque eso va en contra de cualquier programa antiinflacionario. Entonces, es una cuestión de demanda con una cuestión de política de ingresos. Yo siempre lo pensé así. Política de ingresos, el gobierno no tiene mucha capacidad de hacer hoy día, porque se atrasaron atrasaron los salarios reales. Negociar con los sindicatos no sería sencillo, porque perdió poder político. Y entonces tampoco puede ser simplemente una restricción de demanda sin un mínimo acuerdo sobre la política de ingresos, sino también produce más recesión. Ahora, si no hace nada, y con esto los últimos 5 segundos, si no hace nada, también produce, como estamos viendo, más recesión. Ok, bueno, José Luis, muchas gracias. Gracias El a análisis ustedes. entonces de José Luis Machinea sobre la situación económica, lo que viene sucediendo en el mercado cambiario y las opciones que tiene el gobierno para enfrentar esta situación. Nos vamos, nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.